Cuando una niña pequeña desaparecida fue vista en una tienda y luego en un local de Denny's, los demás clientes no podían creer lo que veían. ¿Cuáles eran las probabilidades de que una joven que había sido secuestrada semanas antes estuviera sentada justo frente a ellos a plena luz del día? Sin embargo, cuando llegó la policía, se dieron cuenta rápidamente del caso espeluznante que sacudió no solo a la ciudad de Coeur d'Alene hasta su núcleo, sino también a todo el país, hasta el punto de ser mucho más macabro de lo que esperaban. Y lo peor de todo, el perpetrador era aún más depravado de lo que cualquiera podía haber imaginado. El 16 de mayo de 2005 fue un día lluvioso típico en el noroeste del Pacífico, pero todo cambió cuando se recibió una llamada urgente al 911 de un residente del condado de Kootenai, Idaho. El residente llamó inicialmente al 911 para informar sobre una camioneta blanca estacionada en su propiedad que no reconocía. Sin saberlo el llamante, esto desencadenaría el inicio de una investigación que llevaría a las autoridades de cabeza al caso más perturbador que habían descubierto hasta el momento. Mientras el operador del 911 recopilaba más información, el llamante miró dentro del vehículo y notó algunas pertenencias. «Lo único en el asiento delantero es un hacha y una pequeña caja de herramientas», exclamó. Luego, más tarde ese día, el despacho recibió otra llamada al 911 del mismo hombre, y esta vez estaba claro que algo estaba terriblemente mal. Muchos de los detalles de aquella conversación no se habían escuchado nunca antes, por lo que se obtuvieron informes policiales reales junto con escalofriantes fotos de la escena del crimen. Resulta que el llamante era propietario de una casa cercana contigua a su propiedad y la alquilaba a una pareja, Brenda Groen, de 40 años, y su novio, Mark Mackenzie, de 37. Brenda tenía 3 hijos de un matrimonio anterior que también vivían en la casa: Slade, de 13 años, Dylan, de 9 años, y Shasta, de 8. Las autoridades corrieron bajo la lluvia constante hacia la casa rural de Wolf Lodge y se dirigieron por el camino de tierra. Mientras continuaban acercándose, se detuvieron para mirar dentro del vehículo familiar, que estaba estacionado a corta distancia de la residencia. Los oficiales vislumbraron un rifle de caza en el asiento delantero y también notaron lo que parecían ser agujeros de bala en las ventanas traseras. A medida que se acercaban a la vivienda, se hicieron visibles varias manchas de sangre en y alrededor de la puerta principal. Los oficiales también notaron sangre en un charco de agua de lluvia que se había formado en el césped junto al camino. Intentaron obtener una respuesta de la familia golpeando fuertemente la puerta principal cerrada y exigiendo que alguien abriera, pero la única respuesta que recibieron fue el ladrido de los perros. Rápidamente se dirigieron a la puerta trasera y descubrieron que estaba entreabierta. Las autoridades tomaron inmediatamente bajo custodia a uno de los perros visiblemente asustados. El otro, sin embargo, permaneció escondido dentro de la casa. Pronto descubrirían la razón detrás del miedo extremo del animal. En la cocina, un agente hizo un descubrimiento espantoso. El cuerpo de un joven adolescente yacía boca abajo en el suelo, con la cabeza envuelta y las manos atadas detrás de la espalda con cinta adhesiva. Luego, en el área entre la cocina y la sala de estar, el oficial vio a otra víctima, una mujer adulta completamente vestida que también yacía boca abajo en el suelo. Sus manos estaban esposadas detrás de la espalda con bridas de uso pesado, de manera similar a la práctica policial. La cinta adhesiva también se había utilizado para sujetar los tobillos y los pies de la mujer. De manera horrorosa, había otro cuerpo yaciendo boca abajo en la sala de estar. La víctima, un hombre adulto, solo llevaba puestos unos pantalones cortos y se le habían utilizado bridas para atarle las muñecas y los tobillos juntos. Los oficiales confirmaron que los 3 estaban brutalmente muertos. Luego, registraron el resto de la casa en busca de más víctimas, donde encontraron varias armas de fuego en el loft del piso de arriba, y después de una búsqueda exhaustiva, se confirmó que no había nadie más dentro de la residencia. Sin embargo, no sabían que lo peor estaba por venir. Tras una investigación más detallada, las autoridades descubrieron información más perturbadora. Un oficial informó que las visitas de bienestar en la casa de Wolf Lodge no eran infrecuentes y que los miembros de la familia que vivían allí entraban y salían con frecuencia, a menudo con amigos que se quedaban también. Por lo tanto, las autoridades pensaron que quizás los 2 niños más pequeños habían estado en otro lugar, ya que parecía ser una práctica común.
Más tarde esa noche, los detectives fueron a la oficina del fiscal para obtener una orden de registro de la propiedad de Wolf Lodge y del camión abandonado. Mientras estaban allí, recibieron una llamada inesperada en la estación de policía de un hombre llamado Steve Growing, el padre de los 3 niños que vivían en la residencia con su madre y su novio, y él estaba desesperado por cualquier información sobre el espantoso incidente. Un oficial fue enviado para encontrarse con Steve, y lo que les dijo llevó el caso en una nueva dirección impactante. Según el preocupado padre, sus 3 hijos deberían haber estado presentes en la casa la noche de los asesinatos. Pero con solo una víctima adolescente encontrada dentro del domicilio, eso significaba que los 2 niños más pequeños estaban desaparecidos. Las víctimas fueron identificadas como Brenda, de 40 años, Mark, de 37 años, y Slade, de 13 años, dejando a Dylan, de 9 años, y Shasta, de 8 años, sin dar señales. Como resultado, los oficiales emitieron una alerta Amber para los 2 niños justo después de la medianoche del día siguiente al descubrimiento de los cuerpos. Los detectives regresaron a la casa de Wolf Lodge y con un nuevo sentido de urgencia, comenzaron una búsqueda desesperada en los bosques cercanos en busca de Shasta y Dylan. Aunque esperaban encontrar a los niños con vida, se temían lo peor. Esa misma mañana, cuando por fin cesó la lluvia, la luz clara del día reveló lo perturbador y gráfico que era realmente el escenario del crimen en el interior. Los investigadores encontraron una mancha de sangre considerable en la puerta trasera y varias gotas de sangre dentro y fuera de la puerta. Seguidamente, al entrar a la casa, vieron más y más manchas de sangre seca, algunas incluso con recortes de césped del jardín recién cortado. Marcas prominentes de color rojo en las puertas batientes que conducían a la cocina sugerían que alguien cubierto de sangre había pasado por ellas. La mesa de café de vidrio estaba destrozada, dejando fragmentos esparcidos por el espacio habitable. Además, parecía haber sangre por todas partes, desde los muebles hasta las paredes. Las autoridades siguieron un rastro carmesí de manchas por el pasillo hasta un dormitorio donde encontraron una gran cantidad de color rojo en las sábanas. Aunque no había sangre en el loft del piso de arriba, los detectives descubrieron una sola brida de plástico en el suelo que coincidía con las utilizadas en las víctimas. Estaba claro que las pruebas dentro de la casa contaban una historia aterradora, pero se volvió aún más espantoso cuando las autoridades examinaron más a fondo los cuerpos. Se hizo evidente que Slade inicialmente tenía cinta adhesiva en la boca, que había resbalado o sido empujada hacia abajo alrededor de su cuello. También tenía manchas rojas que cubrían las plantas de sus pies desnudos, lo que daba la apariencia de que había caminado sobre sangre en algún momento durante el ataque. Parecía que el joven había sufrido graves lesiones catastróficas en la cabeza y otras partes de su cuerpo, infligidas por algún tipo de instrumento contundente. En última instancia, la paliza severa resultó en su muerte. La cabeza de Slade yacía a los pies de su madre Brenda. Desafortunadamente, debido a las horribles lesiones contundentes en su cabeza, las autoridades no pudieron reconocer siquiera su rostro, sin mencionar que varias capas de cinta adhesiva se enredaban en su cabello y le envolvían la cabeza formando una especie de mordaza improvisada. Solo gracias a la presencia de varios tatuajes reconocibles, pudieron confirmar positivamente su identidad. A diferencia de los otros 2, Mark no tenía cinta adhesiva en su cuerpo, pero mostraba varias heridas por traumatismo contundente en la cabeza que claramente habían penetrado su cráneo. Los investigadores también sospechaban que una persona ensangrentada se había movido sobre él mientras estaba en el suelo, según un patrón distintivo de gotas de sangre en su cuerpo. Lo más espeluznante fue descubrir que el arma homicida había sido un martillo de enmarcar, ya que cada golpe dejaba una marca circular con un patrón de líneas cruzadas en su víctima. Mientras tanto, las autoridades continuaron centrando sus esfuerzos en encontrar a Dylan y Shasta, tratando la situación como un posible secuestro por parte de un peligroso depredador. La oficina del sheriff del condado de Kootenai solicitó ayuda del FBI y otros recursos para ayudar a localizar a los niños desaparecidos. Durante las próximas semanas, todo el país contuvo el aliento mientras la búsqueda de Dylan y Shasta se desarrollaba en tiempo real en la televisión nacional. Desesperado por encontrar respuestas, el padre de Dylan y Shasta, Steve, incluso contactó a una psíquica para ayudar en la búsqueda. Desafortunadamente, esos esfuerzos resultaron infructuosos.
También llegaron varias pistas de amigos, familiares y lugareños, pero ninguna dio resultados. El 2 de julio, casi 2 meses angustiantes después de los asesinatos, las autoridades recibieron la llamada que estaban esperando. Sí, hola, soy el gerente de Dennis. Sí, tengo aquí a una niña pequeña con un hombre alto y se parece mucho a Shasta Groin. De acuerdo, ¿siguen en el edificio? Sí, están en la mesa 20. Una mujer que trabajaba en un restaurante Dennis en Coeur d'Alene, Idaho, creyó reconocer a Shasta por los volantes de personas desaparecidas y alertó a las autoridades. La informante reportó que la niña pequeña estaba con un hombre desconocido y describió su apariencia física. ¿Puedes describirme al hombre? Diría que mide 1,91, muy delgado, pelo oscuro. Sí, rizado, con un sombrero puesto. El despachador no perdió tiempo y de inmediato envió a los oficiales al restaurante. Y ahora no estamos seguros, ¿sabes? Ella se parece tanto a ella y simplemente no sé. De acuerdo, enviaremos a alguien en esa dirección. Ok, gracias. Si se van, llámenos de inmediato, por favor. Claro. De acuerdo, gracias. Luego llegó otra llamada que aumentó la creencia de que de hecho era Shasta. Solo quiero decirles algo. Estoy aquí sentado en Dennis y acaba de entrar una niña que se ve exactamente como esa niña. ¿De acuerdo? ¿Todavía está adentro? Sí, lo está y está con un hombre mayor. ¿Con un hombre mayor? Sí, y lo que realmente me llamó la atención es que estaba leyendo El Ininteligible y vi su foto en El Ininteligible y se la mostré a una de las camareras aquí y ella dijo, Dios mío, ella está aquí. Este informante tenía un fuerte sentido de urgencia y parecía aún más seguro de que habían encontrado a la niña desaparecida. No sé si quieren enviar a un oficial para que eche un vistazo, ya saben. Podrían mirar por las ventanas o lo que sea necesario. No sé qué quieran hacer ustedes, pero es muy extraño para mí. La niña se parece exactamente a la niña pequeña. Se parece mucho a la chica que está en el periódico. Las autoridades llegaron al lugar y el hombre con la niña fue identificado rápidamente como Joseph Edward Duncan III, de 42 años, de Fargo, Dakota del Norte. Pronto los detectives descubrieron que Joseph tenía un extenso historial criminal. Múltiples órdenes de arresto. Este tipo tiene conducta criminal, abuso carnal, es un riesgo de fuga. De acuerdo. Aún no he descubierto todas las órdenes de arresto. Según los informes, Joseph había estado cometiendo delitos violentos desde que tenía tan solo 15 años, y para cuando tenía 17, fue condenado a 20 años de prisión por un delito contra un niño de 14 años. Fue liberado bajo libertad condicional en 1994 después de cumplir 14 años, y luego, en marzo de 2005, Joseph fue acusado de otro delito contra 2 niños. Después de que un amigo médico lo ayudara a pagar la fianza, aparentemente desapareció sin dejar rastro hasta ahora. Durante este tiempo, las autoridades también supieron a través de la central que Joseph tenía varios vehículos registrados a su nombre. Está asociado a un Pontiac rojo como vehículo sospechoso. También está asociado a un Jeep Cherokee rojo que es un vehículo robado. Joseph había llegado al restaurante en un Jeep rojo con placas falsas de Missouri. Y resulta que el vehículo había sido robado de un Enterprise Rent-A-Car en St. Paul, Minnesota. ¿Es ella? No puedo decirlo. De acuerdo, lo siento. Muy bien. Adiós. Adiós. Pronto se difundió la noticia de que la niña con Joseph era de hecho Shasta y tenía una historia increíblemente horrorosa que contar. Antes de siquiera salir del restaurante Dennis, Shasta supuestamente les contó a las autoridades sobre las muertes en Wolf Lodge y que Joseph era el perpetrador. Luego fue trasladada a un hospital cercano para recibir tratamiento. Los oficiales se pusieron en contacto con su padre, Steve Grown, y él corrió al hospital para estar al lado de su hija. Por supuesto, las autoridades detuvieron de inmediato a Joseph Duncan, pero una pregunta importante seguía sin respuesta. ¿Dónde estaba el joven Dylan? Pronto, las autoridades descubrieron imágenes de vigilancia de una tienda de conveniencia en Coeur d'Alene. Sus hallazgos fueron ominosos. Joseph y Shasta podían ser vistos aparentemente viajando solos. Luego, más tarde ese mismo día, un oficial experimentado en el trato con niños visitó a Shasta en el hospital, donde ella relató su versión angustiante de los eventos hasta ese momento. Por favor, ten en cuenta que los siguientes detalles provienen directamente de Shasta y son extremadamente perturbadores.
se recomienda discreción. Shasta recordó que su madre la despertó abruptamente en la noche del 16 de mayo y le dijo que había un intruso en la casa. Luego fue al salón, donde toda su familia había sido ordenada a acostarse en el suelo. Estaban atados y se les apuntaba con un arma. Identificó al intruso como Joseph Duncan, un hombre al que afirmó nunca haber visto ni conocido antes en su vida. Después de unos momentos de terror silencioso, Joseph tocó la cabeza de Shasta y le hizo un gesto para que guardara silencio mientras la levantaba y la llevaba por la puerta trasera. Shasta fue colocada en el césped afuera y le advirtieron que la lastimarían o matarían si no se quedaba en silencio. Dijo que Dylan fue sacado y colocado en el césped junto a ella poco después. Luego, Joseph volvió a entrar, y fue entonces cuando las cosas tomaron un giro mortal. Shasta le contó al detective que escuchó a Mark gritando «¡Ay!» o «¡Ouch!» después de que Joseph volviera a entrar a la casa. Luego, sin saber qué había sucedido con su familia, explicó haber visto a Slade caminando por afuera actuando de manera muy extraña. Después de eso, lo siguiente que Shasta recordó fue que ella y Dylan fueron cargados en una camioneta y llevados a una propiedad cercana, donde Joseph luego los transfirió al Jeep rojo robado. Shasta continuó contándole al detective que Joseph los llevó a la remota naturaleza salvaje de Montana, donde se quedaron en varios campamentos. Ella afirmó que Joseph la golpeaba muy fuerte y los encadenaba a ella y a Dylan a los árboles cada vez que tenía que dejar el campamento. Shasta también mencionó que él ponía pequeñas pastillas en su agua potable, pero ella no sabía qué contenían. Además, la niña describió cómo Joseph los obligaba a ella y a Dylan a escribir cartas a su padre mientras estaban en los campamentos. Una carta escrita por Shasta indicaba que Joseph les daba alguna esperanza de un regreso seguro diciendo «Podríamos volver a vernos, chicos». En su carta, Dylan escribió «Todavía estamos vivos, estamos bien, sabemos lo que le pasó a mamá». En una ocasión, Shasta dijo que Joseph la dejó encadenada a un árbol mientras se llevaba a Dylan por mucho tiempo. Cuando regresaron, Dylan estaba notablemente herido y Shasta se enteró de que habían ido a una cabaña abandonada en el bosque donde Joseph torturó al niño durante horas. Joseph realmente mostró a Shasta una grabación de video de su hermano con las manos atadas detrás de la espalda, siendo agredido y colgado por un lazo de alambre del travesaño de la cabaña. En el video Joseph grita «El diablo está aquí, muchacho, el diablo mismo. Al diablo le gusta ver sufrir y llorar a los niños». En la grabación, Joseph bajó a Dylan y lo revivió prometiéndole llevarlo al hospital. En un momento, Joseph comenzó a cantar el Padre Nuestro con una voz inquietantemente alta, mientras decía «Hágase tu voluntad». Se interrumpió a sí mismo y gritó «¿Puede esto ser tu voluntad? ¿Pones a las personas en la tierra para hacer esto? ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes permitirme? Dios, ¿dónde estás? Muéstrate». Trágicamente, la siguiente declaración de Shasta eliminó cualquier esperanza de que Dylan siguiera con vida. Ella le contó al detective sobre otro incidente en el que Joseph metió la mano dentro de un recipiente presumiblemente para agarrar una cerveza y disparó una escopeta desde dentro del recipiente, disparando fatalmente a Dylan. No está claro si el disparo fue accidental o no, pero de todas formas, Joseph aparentemente quemó el cuerpo del niño en un fuego en el campamento. Luego metió a Shasta en el jeep y condujo de regreso a Coeur d'Alene. Mientras conducían por la ciudad, Joseph decidió hacer una parada en el restaurante Dennis, justo cuando las llamadas al 11 sobre una niña que se parecía a Shasta comenzaron a llegar en masa. Antes de que terminara la entrevista, Shasta le explicó al detective con detalles gráficos lo que Joseph le había contado sobre la fatídica noche en Wolf Lodge y cómo había matado a toda su familia. También reiteró que él era un completo desconocido, no conocido por nadie en su familia. Pero entonces, justo cuando los investigadores pensaban que estaban llegando al final de esta pesadilla, Shasta dijo una última cosa que dejó al detective atónito hasta lo más profundo de su ser. Shasta informó impactantemente al investigador que Joseph afirmaba haber cometido otros asesinatos violentos en el pasado. Sin más información, la entrevista terminó y las autoridades prepararon de inmediato una orden de registro para el jeep robado que Joseph había estado conduciendo. También se prepararon para buscar la escena del crimen probable en Montana. Los analistas forenses comenzaron a buscar pruebas en el jeep robado y encontraron evidencia en el exterior que sugería que recientemente
había sido conducido por caminos llenos de polvo y arbustos. Luego examinaron el interior y notaron varios objetos perfectamente normales, como folletos turísticos, unidades de GPS, equipo de campamento y una computadora portátil. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que descubrieran algunos elementos más siniestros dentro del vehículo, incluyendo cinta adhesiva, cuerda y equipo de producción de video. Pero eso no fue todo. Los investigadores también encontraron una escopeta recortada con cinta adhesiva alrededor del mango, una sierra de mano y una bolsa de plástico con bridas que coincidía con la marca utilizada en los asesinatos. Las autoridades enviaron los medios digitales encontrados en el Jeep a la unidad de informática forense del FBI para su análisis, quienes lograron reducir el área de búsqueda en Montana. Luego, el 3 de julio, justo un día después del rescate de Shasta, las autoridades ubicaron una cabaña en la naturaleza salvaje de Montana, que parecía coincidir con la de las grabaciones de Joseph. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda, los restos de Dylan no se encontraron en ninguna parte. Mientras tanto, el laboratorio de informática forense del FBI continuaba extrayendo pruebas del equipo de filmación de Joseph, incluyendo clips de video extremadamente gráficos desde el interior de la antigua cabaña de Montana, que mostraban la horrenda tortura de Dylan. Al día siguiente, desesperados por encontrar los restos de Dylan, las autoridades comenzaron a considerar llevar a Shasta a Montana para ayudar en la búsqueda. Sin embargo, antes de que eso pudiera suceder, recibieron una llamada que lo cambió todo. El personal del FBI que buscaba en St. Regis, Montana, alertó a los ayudantes en Idaho de que se habían encontrado restos humanos sospechosos de ser los de Dylan en una zona montañosa que coincidía con la descripción que Shasta había dado anteriormente. El mismo día que se encontraron los restos de Dylan, Joseph solicitó hablar con un capellán de la cárcel y le dijo que quería hablar sobre el perdón, porque mató a 3 personas en una casa. 4 días después, se sometió a una entrevista esperada durante mucho tiempo con detectives del condado de Kootenai en relación con el caso de Wolf Lodge. Las autoridades descubrieron que Joseph mantenía un diario encriptado en línea llamado The Fifth Nail, la quinta uña, que comenzó en 2004. Décadas después, el diario fue decodificado revelando la mente retorcida de Joseph. Escribió en el blog solo días antes del ataque en Wolf Lodge. Una publicación escrita el 11 de mayo de 2005 dice: para ser más específico, tengo miedo, estoy solo y confundido, y mi reacción es atacar a la fuente percibida de mi miseria, la sociedad. Mi intención es dañar a la sociedad tanto como pueda, y luego morir. En cuanto a Happy Joe, Jet, bueno, él era solo un sueño. El coco estaba vivo y feliz mucho antes de Happy Joe. Aún más perturbador, el 17 de febrero de 2005, Joseph escribió: mientras sigamos atacando los síntomas de la enfermedad social, los llamados delincuentes, nuestros problemas seguirán empeorando. Algún día, espero que pronto, la sociedad se verá obligada a despertar y reconocer cómo propaga su propia miseria al negar la verdad de que los delincuentes también son víctimas. Amplió estos pensamientos escribiendo 11 días después: sí, sé mucho sobre el abuso, desde los 3 lados, las víctimas, los delincuentes y los sistemas. No estoy diciendo que dejemos que los delincuentes hagan lo que quieran. No tengo problema en tomar medidas directas para evitar que las personas lastimen a otras personas. Pero creo que es más efectivo tomar medidas directas para evitar que las personas quieran lastimar a otras personas. Deberíamos ofrecer asesoramiento gratuito para delincuentes e incluso amnistía para ciertos tipos de delitos si el delincuente acepta el tratamiento antes de ser atrapado. Esa sería una forma muy práctica y efectiva de reducir drásticamente los delitos. Dudo que alguna vez suceda, porque nuestra sociedad ama la emoción que los delincuentes traen a nuestros salones a través de los medios de comunicación y estaríamos perdidos sin alguien a quien señalar con el dedo. Es importante recordar que solo días después de escribir esto, Joseph estaba torturando y agrediendo a Dylan antes de asesinarlo. Al hablar con los detectives, Joseph les dijo que casualmente pasó por la casa de Wolf Lodge y notó que Shasta y Dylan jugaban en trajes de baño en el patio. Fue entonces cuando decidió detenerse y observar la residencia, poniendo en marcha su malvado plan para secuestrar a los niños. Es posible que estuviera conduciendo y buscando a su objetivo, ya que estaba preparado con objetos en su vehículo para someter a las víctimas. Es probable que haya fantaseado con un escenario como ese muchas veces,
Y cuando vio a los niños, vio esto como una oportunidad para actuar. Le pidieron que proporcionara su relato de lo que sucedió exactamente la noche del 16 de mayo. Joseph dijo que llegó a la propiedad de Wolf Lodge en el jeep, robado en algún momento entre las 2 y las 3 de la madrugada, con planes de acercarse a los residentes a través del campo abierto. En este punto, Joseph entró en gran detalle sobre las medidas adicionales que tomó para asegurarse de no dejar rastro, afirmando que conocía muy bien los procedimientos penales y el procesamiento de la escena del crimen. Joseph explicó con orgullo cómo compró intencionalmente zapatos desechables mucho más grandes que su talla real para confundir la investigación. Se jactó de que usó guantes para evitar dejar huellas dactilares. Luego continuó contándole a los detectives que vigiló la casa de Wolf Lodge con gafas de visión nocturna mientras se movía por el gran campo que rodeaba la residencia. Joseph dijo que tuvo mucho cuidado de ser silencioso porque sabía que había perros dentro de la casa. Sin embargo, aunque expresó preocupación por determinar la ubicación de la habitación de los padres, parecía saber exactamente dónde dormían los niños por las noches. Los detectives supusieron que probablemente obtuvo esta información acosando a los 2 niños antes del ataque. No obstante, una vez que se sintió seguro de que no había movimiento en el interior y todos estaban dormidos, Joseph se colocó directamente afuera de la habitación de Shasta y Dylan. Se paró en una silla de jardín y miró fijamente por la ventana, listo para entrar y arrebatarlos de sus camas. Pero luego ocurrió algo que cambió la noche en una nueva y mortal dirección. Uno de los 2 perros de la familia entró repentinamente al dormitorio y pareció percibir que algo estaba mal, ya que comenzó a olfatear alrededor de la habitación. Luego, el perro miró inesperadamente directamente hacia la ventana donde Joseph estaba congelado y comenzó a gruñir. Joseph saltó instantáneamente de la silla y corrió hacia una cerca en la propiedad, diciendo en ese momento se dijo a sí mismo: «Caray, me descubrió». Parecía que estaba culpando a los perros por lo que sucedió a continuación. Joseph dijo que esperó junto a la cerca durante aproximadamente 1 hora para ver si alguien había sido alertado por el perro, pero nadie salió a investigar y no notó ningún movimiento en el interior de la casa. Joseph les contó a los detectives sobre este tiempo que pasó esperando afuera. Buscaba excusas para no hacer lo que iba a hacer. Joseph también afirmó que estuvo a punto de abortar todo el plan, buscando cualquier excusa para irse, pero al final decidió que, si regresaba y encontraba la puerta trasera desbloqueada, llevaría a cabo el crimen. Pero si la puerta estaba cerrada con llave, dejaría a la familia en paz. Así que Joseph dijo que volvió a la casa y, como el destino lo quiso, la puerta estaba ligeramente abierta. Entró en la residencia llevando la escopeta recortada, con el primer disparo siendo de perdigones para asustar a los perros si fuera necesario. La segunda ronda, dijo, fue un proyectil destinado al hombre. Para su sorpresa, los perros parecían no darse cuenta mientras abría la puerta trasera, pero Joseph dijo que aún se retiró a la cerca durante aproximadamente media hora para fortalecer su valor. Luego se equipó con cinta adhesiva y bridas de un morral que dejó en el campo y se acercó silenciosamente nuevamente a la puerta trasera, usando un sombrero y una máscara. Joseph dijo que cuando entró a la casa, encontró a Brenda dormida en el sofá. Luego afirmó: «Me quedé inmóvil, no esperaba que alguien estuviera en la sala de estar». Joseph explicó que se sintió asustado por un breve momento mientras retrocedía hacia la cocina y esperaba a ver si se movería, pero la casa permaneció en silencio. Así que continuó buscando a los 2 perros, y mientras avanzaba por el pasillo, los perros cargaron abruptamente hacia él desde el dormitorio de Slade. Joseph describió que balanceó la escopeta en su dirección, completamente preparado para disparar, pero dijo que los perros rápidamente se alejaron al ver el arma de fuego. Joseph se agachó para esconderse, diciendo que desde esa posición podía ver que Brenda se había despertado. Sin embargo, aunque parecía estar mirándolo directamente, Joseph dijo que no parecía darse cuenta de que algo estaba mal, ya que apagó la luz y volvió a acostarse en el sofá. Joseph informó que sus ojos parecían estar fijos en él, pero no podía decir si estaban abiertos o no, así que decidió que era hora de tomar una medida drástica. Se acercó a Brenda y apuntándole con la escopeta, Joseph susurró duramente en voz baja: «¿Dónde está tu esposo?». Dijo que Brenda lo miró con una expresión confundida en su rostro, así que repitió la pregunta con más intensidad. Esta vez, Brenda respondió que su esposo no estaba en la casa, así que Joseph exigió que lo llevara donde estaba el hombre. Luego, Joseph dijo que Brenda se levantó rápidamente
y subió corriendo las escaleras donde Mark estaba durmiendo. Instruyó a Brenda que despertara a Mark y ella lo hizo sacudiéndolo y gritando: «Hay un hombre aquí con un arma». Joseph les dijo a los detectives que Mark luego se dio vuelta y entabló contacto visual con él, pero por razones desconocidas, el frío asesino se vio abrumado por la emoción en este punto de la entrevista. Después de recobrar la compostura, Joseph describió cómo agarró 2 juegos de bridas que había entrelazado anteriormente de manera similar a las utilizadas por la policía para restringir a los adultos. Sin embargo, no había previsto el tamaño de Mark y pronto se dio cuenta de que necesitaría usar ambos juegos para asegurar sus muñecas. Además, se le cayeron las bridas en la parte superior de las escaleras, y más tarde los analistas de la escena del crimen encontraron una de ellas mientras buscaban en la casa. Joseph dijo que Mark obedeció y continuó acostado boca abajo en la cama, mientras se le ordenaba a Brenda que le sujetara las bridas alrededor de las muñecas y los tobillos. A continuación, con Mark inmovilizado, Joseph preguntó dónde estaban las armas, haciendo que la pareja creyera que su única misión era robarlas, no secuestrar a los niños. Probablemente dijo esto para evitar que los adultos intentaran resistirse. La mayoría de las personas no arriesgarían sus vidas por un robo, pero sí lo harían para proteger a sus hijos de un secuestro. Mark y Brenda no podían huir porque no iban a dejar a sus hijos atrás, y probablemente tenían miedo de enfrentarse a Joseph porque éste tenía una clara ventaja con el arma. Mark descendió las escaleras sentado, y una vez que ambos estuvieron en la sala de estar, Joseph le indicó que se acostara boca abajo en el suelo. Luego, aconsejó a Brenda que despertara a los niños y los llevara afuera. Joseph recordó haber escuchado a Slade gritar: «¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?», mientras su madre le advertía del peligro. Con Slade fuera de su habitación, Brenda entró en la habitación de Shasta y Dylan y los guió de regreso al área de estar, donde Joseph les ató las muñecas con cinta adhesiva y bridas. Cuando toda la familia estaba asegurada en el suelo de la sala de estar, Joseph les dijo a los detectives: «Me detuve un momento y observé mi trabajo. Pensé en lo fácil que fue». La siguiente secuencia de eventos coincidía exactamente con lo que Shasta les había contado a los investigadores sobre cómo Joseph los llevó afuera, los puso en el césped y los dejó allí. Después de llevar a los niños afuera, Joseph regresó a su mochila en la cerca y tomó un martillo de construcción antes de volver a entrar a la casa. Una vez dentro, quitó la cinta adhesiva de los tobillos de Slade y lo guió hacia afuera a un lugar donde no pudiera ser visto por los otros niños. Sin previo aviso, Joseph golpeó violentamente a Slade en la parte posterior de la cabeza con el martillo. Inmediatamente cayó de rodillas, y en ese momento, Joseph lo golpeó nuevamente, haciendo que el niño de 13 años cayera boca abajo en el suelo. Asumiendo que estaba muerto, Joseph regresó al interior de la casa y le dijo a Brenda que se pusiera de pie, pero como tenía las piernas atadas, Joseph tuvo que ayudarla a levantarse. Una vez que ella estuvo de pie, Joseph dijo que intentó usar el extremo en forma de garra del martillo para cortar la cinta adhesiva alrededor de sus tobillos para que pudiera caminar, pero en su lugar, Brenda cayó de nuevo de cara al suelo cuando él tiró del arma. Joseph afirmó que Brenda estaba claramente herida por la caída, por lo que decidió que era hora de poner fin a su sufrimiento. En este punto de la entrevista, habló brevemente sobre su lado empático diciendo: «Lo que hice a continuación fue un acto de compasión». Luego expresó que golpeó a Brenda 2 o 3 veces en la cabeza con el martillo. Después de asegurarse de que ya no estuviera viva, se acercó a Mark, quien, según dijo, todavía se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo, y lo golpeó 2 o 3 veces en la parte superior de la cabeza. Joseph dijo que Mark gritó «¡Ay!» antes de quedarse quieto, tal como Shasta le había contado previamente a los detectives. Luego, Joseph volvió afuera y notó que Dylan y Shasta estaban apoyados a pesar de la orden de permanecer acostados, y estaban hablando con Slade, a quien Joseph se sorprendió al encontrar vivo y moviéndose alrededor del exterior de la casa, presumiblemente intentando huir de la escena y buscar ayuda. Les exigió a los 2 niños pequeños que se quedaran quietos mientras perseguía a Slade, y por un momento pensó que el adolescente había escapado. Desafortunadamente, Joseph alcanzó a Slade frente a la casa, donde estaba parado congelado y confundido por las heridas traumáticas en la cabeza que había sufrido. Joseph lo golpeó sin piedad en la cabeza, el cuello y los hombros varias veces más con el martillo, hasta que al final cayó al suelo. Antes de salir de la casa,
Joseph volvió a entrar para verificar a Brenda y Mark. Dijo que ambos hacían sonidos de ronquidos o murmullos, por lo que golpeó la cabeza de cada víctima algunas veces más. Describió que no quería mirar mientras golpeaba a Brenda, así que le puso una manta sobre la cabeza y golpeó a través de ella. Esto es inusual, ya que la mayoría de los perpetradores solo cubren a las víctimas que conocen bien. Es posible que Joseph tenga dificultades para matar a las mujeres por su descripción al matar a Brenda. Además, Joseph dejó con vida a Shasta. No sabemos si tenía planeado matar a Shasta, pero no la asesinó de inmediato como hizo con Dylan. Joseph insistió en que, aunque sabía que las fuerzas del orden probablemente calificarían sus crímenes como asesinatos por ira, él no actuaba por ira. En cambio, ofreció la retorcida explicación de que estaba tratando de poner fin al sufrimiento de sus víctimas. Sin embargo, Joseph dijo que abandonó la residencia junto con los 2 niños en la camioneta blanca de Mark y Brenda. Condujo la corta distancia hasta la otra propiedad donde dejó el Jeep rojo robado. Allí, abandonó la camioneta, cargó a los niños en el Jeep y se marchó. Más tarde ese día, después de ubicar el camión desconocido en su terreno, el propietario de la propiedad realizó la llamada al 911 que escuchaste anteriormente. Sin embargo, según la descripción de los eventos por parte de Joseph, los investigadores se preguntaban cómo las manchas de sangre se distribuyeron por el resto de la casa, si la mayoría de los asesinatos ocurrieron en una habitación aislada. Entonces le preguntaron a Joseph y su respuesta les heló la sangre. Mientras se alejaba en su vehículo, Joseph les dijo a los investigadores que se dio cuenta de que Slade estaba de pie nuevamente en el patio delantero. Les dijo que decidió no detenerse porque estaba amaneciendo. Sabía que Slade moriría pronto a causa de sus heridas. Debido a que el cuerpo de Slade fue encontrado dentro de la casa junto a su madre al día siguiente, las autoridades especularon que había logrado volver a entrar en la casa y dejar evidencia de sangre en varios lugares antes de sucumbir a sus heridas a los pies de su madre. También se creía que había dejado gotas de sangre en el cuerpo de Mark. Joseph admitió haber lavado el martillo en el lavabo antes de irse. Las autoridades estaban desesperadas por encontrar el arma del crimen. Sin embargo, sus abogados le prohibieron revelar su ubicación. La entrevista concluyó, y aunque los detectives se sintieron aliviados de haber recibido una confesión completa de los asesinatos de Wolf Lodge, todavía tenían muchas preguntas sin respuesta, entre ellas, ¿por qué el camión de Mark y Brenda parecía estar lleno de agujeros de bala? Mientras esperaban su juicio federal en prisión, surgió otra revelación inquietante: varios videos perturbadores de la página de redes sociales personal de Joseph. Sin embargo, nadie podría haber predicho el nuevo conjunto de pesadillas que estaba a punto de surgir. Un documento titulado Autobiografía de Ed Duncan fue entregado a los investigadores por un antiguo propietario de Joseph, quien afirmó que lo había dejado en Fargo. El inquietante documento, que parecía haber sido escrito durante su encarcelamiento como adolescente, detallaba su infancia y otros eventos importantes de su vida, con fuertes matices psicópatas que aludían a sus deseos desviados. 101 páginas de entradas de diario escritas por Joseph durante su tiempo en prisión en la década de 1980 arrojaron aún más luz sobre su lado oscuro. En aquel entonces, en los años 80, aparentemente había desarrollado un alter ego llamado Jazzy Jet y publicaba fotos de sí mismo en línea vestido de mujer y lencería para admiradores masculinos. Luego, después de cumplir 14 años en prisión, los investigadores descubrieron que Joseph fue puesto en libertad condicional en 1994. Pasó algunas semanas adicionales en la cárcel en 1996 por cargos relacionados con drogas, pero fue liberado nuevamente bajo libertad condicional después de solo unas semanas. Fue durante este tiempo que aparentemente se cruzó con Anthony Martínez, de 10 años. El 4 de abril de 1997, Anthony estaba jugando con sus amigos y su hermano menor en Beaumont, California, cuando fue secuestrado repentinamente a punta de cuchillo. Innumerables agencias de aplicación de la ley se unieron para buscar al niño en las semanas siguientes y, trágicamente, el 19 de abril, su cuerpo fue encontrado por un guardabosques aproximadamente a 1 hora de su última ubicación conocida. El cuerpo de Anthony mostraba claros signos de un asalto violento y, al igual que las víctimas de Wolf Lodge, había sido amarrado con cinta adhesiva. A pesar de obtener una huella dactilar parcial de la cinta adhesiva,
y publicar un retrato hablado del supuesto asesino, el caso de Anthony quedó sin resolver. No fue hasta después de su arresto por los asesinatos de Wolf Lodge que las autoridades conectaron a Joseph con las pruebas en el caso de Anthony. El 12 de julio, Joseph fue acusado formalmente de 3 cargos de asesinato en primer grado y 3 cargos de secuestro en primer grado. Joseph confesó el asesinato de Anthony el 19 de julio, pocas semanas después del rescate de Shasta. Pero ese no fue el único asesinato brutal, sin resolver con el que estaba relacionado. Joseph también confesó haber asesinado a 2 niñas en el área de Seattle en julio de 1996, alegando haberlas golpeado hasta la muerte. Basándose en los detalles que reveló y en que las niñas estaban cerca de su residencia en ese momento, las autoridades creían que se refería a Carmen Cubias, de 9 años, y Samiejo White, de 11 años. La pareja desapareció después de salir de un estacionamiento de un motel y sus restos esqueléticos fueron encontrados aproximadamente 17 meses después en una colina fangosa en Washington. Con muy pocas pruebas en ese momento, el caso se enfrió rápidamente. Los investigadores eran escépticos y especularon que la confesión de Joseph podría ser como la de otros asesinos en serie que han reclamado crédito por cosas que no han hecho. En cualquier caso, el 16 de octubre de 2006, Joseph se declaró culpable de los cargos de asesinato y secuestro en el tribunal ante un juez y fue sentenciado inmediatamente a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. El 27 de agosto de 2008, un gran jurado federal recomendó la pena de muerte para Joseph. Luego, en noviembre del año siguiente, se le impusieron 3 cadenas perpetuas adicionales. Joseph también fue acusado del asesinato de Anthony Martínez, de 10 años, de Beaumont, California, y sentenciado a 2 cadenas perpetuas el 5 de abril de 2011 después de declararse culpable. Es notable que Joseph lleva un chaleco antibalas durante su audiencia de sentencia. Esto se hace a veces cuando un preso necesita ser transportado fuera del tribunal y existe el riesgo de que le disparen. Aunque Joseph confesó los asesinatos de las 2 niñas, Samiejo White y Carmen Cubias nunca fueron acusados de esos crímenes, posiblemente debido a evidencia insuficiente. La pesadilla terminó el 28 de marzo de 2021, cuando Joseph murió en prisión a causa de un tumor cerebral terminal. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,